Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlos. ¿Qué tal? Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, mi cordial saludo. Nos vamos a ir a Buenos Aires. Vamos a conversar con un profesional abogado que últimamente ha participado en hechos muy, digamos, muy controversiales en la Argentina. Argentina, que tiene una crisis muy grande, una crisis muy profunda, tanto política, económica, social, y entre otras cosas. Me refiero al doctor Fernando Soto. Fernando, buenos días. Agustín Ranguni te saluda desde Miami. Hola Agustín, es un gusto hablar contigo desde Miami y a toda la gente de Miami. Es una ciudad que me gusta muchísimo. Bueno, aquí sos famoso, te digo. Ah, Sí, ha repercutido mucho el caso de este policía, Luis Chocobar, y también, por supuesto, eso derivó en tu actuación profesional y llamó mucho la atención, o a muchos les interesó cómo era el proceso que estabas llevando adelante para de alguna manera, bueno, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pero bueno, hablando de justicia, en la Argentina la cosa está complicada, ¿no? Sí, está complicado en todos los aspectos, en lo económico, en lo político y en la justicia también. De hecho, la Claro. vicepresidenta de la Nación está acusada de delitos gravísimos de corrupción, está llevada a juicio oral, próximamente va a ser juzgada. El fiscal le pidió años de prisión, creo que 9 años de prisión, y quieren cambiar a los jueces de la Corte Suprema al gobierno y no puede porque tenemos una constitución que lo impide, que se haga así abruptamente, y entonces ya está haciendo una diatriba, descalificando a los jueces. Por otra parte, los jueces tienen fallos insólitos, donde liberan presos que un americano medio no lo podría entender. Por ejemplo, alguien que acá es juzgado por estafa o fraude no va preso nunca. En el caso que avance el proceso, simplemente hace tareas comunitarias y aquí no ha pasado nada. Y si una persona es condenada a 6 meses, no va a preso, se queda en la casa. Y si es condenado a 1 año, no va a preso, se queda en la casa. Sí, 2 años y 3 años también. Solo las penas de más de 3 años los jueces los mandan a prisión. Porque es así en Argentina, no es que lo diga la ley, los jueces interpretan la ley así. Entonces, tenemos delincuentes que roban y salen anticipadamente, y aún aquellos que deberían darle prisión de más de 3 años los dejan salir anticipadamente también, y tenemos una población de las más bajas de prisioneros de la región, de toda América, y con la mayor cantidad de delitos. Por ejemplo, Chile tiene el doble de detenidos en prisión, de personas detenidas, con 1/3 de la población argentina y la mitad de los delitos. Lo voy a decir de vuelta porque por ahí no se entiende. Tiene el doble de detenidos, con 1/3 de población y la mitad de delitos que Argentina. Esto te da una pauta de que acá las cosas en la justicia funcionan muy mal. En la causa, te escuché, la causa Chocobar. Chocobar es un policía de vocación salteño que trabajaba en la policía, trabaja en la policía, todavía sigue trabajando, y iba a hacer un servicio adicional para ganarse unos pesos en el barrio de La Boca, un lugar donde van muchos turistas de Estados Unidos. Se ven turistas de Estados Unidos sacando fotos. Era un feriado en Argentina, el Día de la Virgen, a las 8 de la mañana. Él estaba por tomar su colectivo, el bus que lo llevaba a su trabajo, y vio que una persona gritaba. No entendía lo que decía. Decía ayuda, help me, fuerte. Él miró, vio que unas personas lo estaban atacando. Gritó, dijo, alto policía, eran 2 muchachos que le habían dado 14 puñaladas en el pulmón, en el estómago y en el corazón. Le habían atravesado la ventrícula izquierda y la aurícula derecha. Se salvó porque Dios dijo no era tu momento. Y porque Chocobar llamó a la policía pidiendo refuerzos, era policía pero pidió refuerzos, y a la urgencia médica en el acto. Los corrió, eran 2, uno se escapó, luego fue en prisión, y al que corrió, a las pocas cuadras, lo enfrentó
con el cuchillo que había atacado al turista americano, y cuando lo estaba por atacar, él disparó, Chocobar disparó hacia el suelo. Las 2 balas rebotaron, le dieron el flanco y de costado, corrió un poco, se le quebró una pierna porque un rebote le afectó a la pierna, y murió a los 4 días. Ese muchacho también era salteño, pero estaba robando con el amigo que había salido a las 5 de la mañana en libertad de la prisión. Eran las 8 de la mañana, ya estaban robando. Los 2 eran salteños, uno era policía y le salvó la vida a un turista, y el otro era un delincuente que lo había querido matar, obviamente, porque darle 14 puñaladas en el pecho es intención de homicidio. De hecho, el otro preso fue juzgado por tentativa de homicidio. Pero a Chocobar lo juzgaron y lo condenaron a 2 años de prisión en suspenso. Consideraron que no debía de haber disparado hacia abajo, no importa que se había dado vuelta y lo había enfrentado el delincuente, no tenía que hacer nada, le dijeron no tenía que disparar. Esto es lo que pasa en Argentina. Nosotros pedimos, con esto te cierro la idea, que se cumpla la Constitución y que a Chocobar lo juzguen en un juicio por jurados. Nuestra Constitución está copiada del modelo de la Constitución de Estados Unidos, que establece que los juicios criminales deben hacerse por jurado. Desde 1853. Nunca se implementó. Ahora sí, en los últimos años, muchas provincias, más de la mitad, sí tienen juicio por jurado y ya hay una ley en la ciudad, pero a Chocobar no se lo aplicaron. En América dicen que la justicia es algo muy importante para dejarla en manos de los abogados. Por eso se la dan al pueblo. Buena frase. Claro. Y estamos seguros que si lo hubiera juzgado un jurado popular, a Chocobar no lo hubieran de ninguna manera condenado y lo hubieran absuelto por unanimidad. Porque la gente piensa muy distinto que los jueces. Piensa con sentimiento. Evidentemente, yo estaba pensando que esos delincuentes que de la noche a la mañana le dan la libertad, merecida o inmerecida, pero salen a la calle, no tienen dónde guarecerse, no tienen con qué vivir, no tienen ningún recurso, no tienen trabajo, no tienen familia quizá. ¿Qué pueden hacer que no sea otra cosa que robar? Esta parte, ¿la justicia nunca lo contempló? Mira, das una tecla. Hay una hipocresía muy grande con esto. Tenemos un vicepresidente de la Nación condenado en todas las instancias, Amado Vudú, y dijo que para resocializarse, vicepresidente de la Nación, o sea que tiene medios y accesos a un montón de posibilidades de insertarse en la sociedad, es más, fue por corrupción. La reinserción está pensada para delitos violentos, no para ese tipo de delitos, pero no importa. Le hicieron cursos, no es broma, de teatro, de yoga, de jardinería y de ukelele, que es una guitarrita chiquitita. Con eso le bajaron 1 año la pena porque consideraron que se podía resocializar. Lo mismo hacen con cualquier delincuente. ¿Realmente esto es interesarse en la resocialización del delincuente? De ninguna manera, en absoluto. Es una hipocresía para bajar la pena y liberarlos antes. Entonces, si vos tenés una problemática muy grande social, con un estrato de una parte de la delincuencia muy fuerte en delitos violentos que viene de familias totalmente carentes de todo tipo, de recursos, de amor, de afecto, de todo tipo. Lo devolvés a ese mismo ámbito, sin ninguna herramienta, con una pena liviana, donde ven que todos roban y no pasa nada. Es el combo perfecto. Lo que van a hacer, no se van a hacer oficinistas, van a seguir robando. Sin duda. Sin duda. El caso de Vudú es un caso que me imagino que no solo preocupa a todos aquellos que siguieron el caso detalle a detalle, sino que, por ejemplo, el periodismo internacional se ha ocupado en varios artículos aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, sobre la fragilidad de la justicia o el poder que ejercen los políticos sobre ella. Y sí, claramente. Mira, donde existen... Yo pertenezco a una asociación de víctimas, Usina de Justicia se llama, que la preside la doctora filósofa Diana Cohen Agrest, y asistimos gratuitamente a víctimas de homicidio. Yo era apoderado de Usina e integro Usina de Justicia. Y se hizo un estudio de promedio de las causas por corrupción. El promedio de las causas de corrupción es 14 años. O sea que hay causas de más de 20 años, como la del presidente Menem, que murió condenado esperando que la Corte Suprema se expida, nunca se expidió ni al día de hoy. Y entonces, si tenés 14 años de promedio, es porque la política está haciendo que no se resuelva nunca, que se le den los tiempos, porque los delitos comunes no tienen de ningún modo ese promedio, el promedio es 4 años. Entonces, con una justicia politizada,
cuando además, cuando tiene que aplicar los delitos comunes, es inepta, es lenta, es benigna, deja desamparada a la víctima, entendiendo los derechos humanos con mayor primacía para el que rompió la ley, y los derechos humanos son para los humanos, víctima o que rompieron la ley. Si me das a elegir, me quedo con la víctima que no decidió estar ahí y no rompió la ley, y el otro sí, pero aunque sea que lo pongan en igualdad, no, le dan más derechos a los imputados. Entonces, con todo esto, claramente se ve, como te dije, cuando haces las estadísticas, en las causas contra la política, para mover un dedo están 6 meses, 7 meses. En cambio, en lo demás son rápidos para dar la libertad. Es difícil, es complicado. El caso de Chocobar, ¿tuvo acceso a lo que tanto se discute en la Argentina? No sé si todavía sigue vigente el tema de la legítima defensa. El tema en cuestión era la legítima defensa, porque él se defendió. Sí, pero está todavía cuestionándose la legislación que ampara a ese tipo de capítulos. Sí. Mira, nosotros tenemos en Argentina un código penal que este año, 2022, cumplió 100 años. Obviamente, pensá cómo estaba vestida la gente hace 100 años, ¿no? Cómo eran los autos hace 100 años, cómo era todo hace 100 años. Bueno, tenemos la misma ley. Se emparcharon algunos artículos. El que establece el artículo 34, que establece la legítima defensa, jamás se tocó. En el interín se sancionaron un montón de leyes en el mundo, entre otros en las Naciones Unidas, que adhirió a Estados Unidos y que adhirió a Argentina, y que establece que la fuerza policial solamente se puede usar como última posibilidad, pero sí se debe usar cuando existe el peligro de que maten a un civil, que maten a una persona, o que el propio policía esté en riesgo, o que haya la posibilidad de que se lesione gravemente a alguien o a sí mismo. Esa era la situación de Chocobar. Claramente era peligroso el delincuente. Le había asestado 14 puñaladas en el pecho, él lo vio, él lo paró, él lo persiguió. No eran hechos inconexos. Entonces dijimos, esto es un caso de legítima defensa, claramente. Además, él está obligado a perseguirlo porque era policía. Un civil puede hacerse el tonto y no intervenir. Es más, un policía puede hacerse el tonto, no corresponde, pero otro policía no hubiera intervenido. Es más, los policías con mayor experiencia evitan intervenir en estos casos. Es triste, pero es real, porque saben que si disparan y le dan al delincuente, pierden siempre ellos. Entonces, en esta obligación de intervenir y en esta necesidad de defenderse de acuerdo a las normas, me refiero al Código de Conducta para Funcionarios encargado de cumplir la ley de 1990 sancionada en Cuba, que Estados Unidos cumple. ¿Viste los videos que hay? Nosotros los vemos en Argentina, en Estados Unidos, cuando persiguen a un delincuente que no tiene armas en la carretera y lo siguen con helicópteros, con aviones. Sí, lo encierran. Los policías lo sacan, rompen el vidrio del camión, la camioneta, lo tiran al piso y lo detienen, porque no tiene armas. Si tiene armas, inmediatamente le disparan, porque tienen protocolos que establecen esa necesidad, porque un delincuente armado puede lesionar a cualquiera. Esto es sentido común y lo establecen las Naciones Unidas. Debatimos esto y el tribunal dijo que no debía haber disparado. Son normas que adhirió Argentina, no estamos inventando nosotros, no decimos, mire, deberíamos adherir a estas normas. Desde 1985 adherimos a estas normas, o sea que hace casi 40 años adherimos a estas normas, pero hay toda una cuestión ideológica, ¿sabes, Agustín? No es tanto jurídica, es ideológica. Me quedé quizá un poco atrasado con uno de los temas que sé que generaron mucho debate, mucha polémica en la Argentina, pero que es el tema de las pistolas Taser. ¿En qué quedó ese asunto? En las pistolas Taser que inmovilizan a una persona, lo usan en Estados Unidos, en Canadá, es más de 110 países del mundo, como una política de una idiosincrasia muy disímil, la usa desde países como Taiwán, México, Latinoamérica. En Argentina se quisieron implementar el presidente Macri cuando era el alcalde de la ciudad, el gobernador, y hubo un planteo de organismos de derechos humanos, viste que te dije derechos humanos entendido por los delincuentes, no entendido por los humanos, todos digo, que dijo que eso implicaba tortura y que por lo tanto debía prohibirse. Un juez lo prohibió, 5 años después llegó a la Corte Suprema y dijo que no era ninguna tortura. Mientras tanto no se aplicó. Eso sí, dejaban que la policía utilice balas de plomo, ¿no? Y encima nosotros tenemos la policía con balas blindadas que no usan en ningún lado. En Estados Unidos usan una munición que no es peligrosa para terceros. Acá se usa una munición blindada que rebota y mata a cualquiera. Encima, la ministra Burrich hizo una resolución para aplicar las tasers. Pero en el final del gobierno, y viene un nuevo gobierno con una nueva ministra, que lo primero que hizo, Agustín, es
Claro, y dijo, voy a aplicarlas para los cuerpos de élite. Esto es diciembre de 2019. Después de 2 años largos, en 2022, nunca lo aplicó. Recién te dije, es una cuestión ideológica. No permitir que usen las taser es una cuestión ideológica. Si Chocobar Sí, hubiera tenido una taser, claro, el ladrón que murió hubiera hubiera quedado estado preso, inmovilizado, pero no hubiera muerto. estado preso unas semanas, ¿cuánto? Unos meses, hubiera salido en libertad y hubiera seguido robando. O sea, no hubiera pasado nada. Pero no, acá están prohibidas. Bien. Yo te recuerdo un caso que creo que te impulsó a la fama, a tu imagen, hace muchos años, ¿no? No me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue por el 2000 y pico. El tema del boliche Cromañón. ¿Tú participaste allí? Sí, representé a más de 350 damnificados. Hubo algunos casos en Estados Unidos parecidos, pero este fue peor. Sí, aquí Un, en los últimos claro, tiempos fue figurita repetida ese tema. sí, sí. Era un boliche bailable en una Sí, zona de mucha gente que se llama el 11, ujú, y resulta que em, en ese lugar entraban solamente 1.084 personas por la habilitación, pero había más de 5.000. Había gente parada en las escaleras, uno al lado del otro pegado. El lugar tenía una media sombra, pero no era la media sombra permitida y legal, sino la que usan en los estacionamientos de autos. Y tenía un material insonoro que no era el que se pone en las radios o en los estudios de TV, que es muy caro, sino que habían puesto un colchón finito, de muy mala calidad, y le habían puesto luces como de Navidad, y permitían que el público tirara bengalas. A diferencia de una bengala es como un petardo, un explosivo, eh, que sale volando y dispara bolitas de colores, y que en forma incandescente generan luz, pero en un lugar cerrado. Y esto sucedía siempre. Había 5.000 personas, alguien del público tiró esta bengala, se prendió fuego, inmediatamente se pegó fuego todo el techo. El dueño del local bailable, que le decimos boliche acá, mandó a apagar la luz para que no se haga un cortocircuito. Las puertas estaban trabadas, había un cartel que decía salida de emergencia con la luz prendida, pero la salida de emergencia estaba cerrada con candados, amurado al piso, porque en realidad, el local no tenía ningún tipo de habilitación. Había tenido una vencida y falsa, con planos falsos, mm, para hacer un local de recitales. No tenía ningún tipo de autorización, y como iban a un hotel que formaba parte del mismo lugar, por eso falsificaron los planos, porque no daba la capacidad, ni el lugar, ni ninguna circunstancia para habilitar. Se formó, es terrible decirlo, pero se formó una pila de cuerpos de chicos. Todo el promedio de edad fue 19 años, chicos que murieron más de 200 chicos, que tenía 2 metros de altura, porque no encontraban la salida por el humo. En el juicio, la primera sentencia, nosotros perseguimos a los funcionarios, también a los músicos, porque eran responsables y sabían lo que pasaba, pero en la primera sentencia el tribunal oral dijo que no había una responsabilidad grave de los funcionarios que habían falsificado la autorización y que no habían controlado nada, y le dio una pena en suspenso. Luego fue revocado por la corte, demoró mucho, y le aplicaron pena de prisión a todos. mm. Algo cambió, ya no existen boliches como Cromañón, y el jefe de la ciudad en ese momento, que no quiso inspeccionarlo, pese a que probamos que le habían llegado reclamos de sus propios funcionarios, a los 2 días, esto fue un 30 de diciembre del 2004, a los 2 días clausuró todos los boliches bailables de la ciudad, incluso lugares, confiterías en shopping, teatros, con lo que demostró que debía inspeccionar y que tenía la ley y el personal para hacerlo. Lo hubiera hecho 2 días antes y le salvaba la vida a 200 chicos. Lo imputamos, pero era el que iba a ir de candidato a vicepresidente en ese momento, de Néstor Kirchner, que luego hizo un segundo mandato. Y entonces lo sobreseyeron directamente, nunca lo juzgaron. Eso sí, una mamá le dijo que luego murió de un cáncer terrible. Le dijo una vez en un acto público, don miró y le dijo, Aníbal Ibarra se llama, este político: mi hija murió, pero vos
sos un cadáver político, Aníbal Ibarra. Wow. Y Aníbal Ibarra nunca más tengo ningún cargo. Murió su carrera Nunca política. se supo más. Bueno, creo que no sé, casi 5 años, en alguna campaña política apareció. Sí, es verdad. Apareció, intentó ser Sí, diputado y no, la gente no lo votó. no Y fue. bueno, sí, sí, es verdad. Est- Estamos en un momento político muy difícil en la Argentina y pronto habrá elecciones. Tú fuiste funcionario, no sé, en Bullrich, en alguna otra organización, no me acuerdo ahora, pero teniendo en cuenta esa vinculación con figuras de la política argentina, ¿cómo estás viendo el proceso y qué esperás de las próximas elecciones? Sí, trabajé con la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, la que implementó las Taser en la segunda vez. Me encargué de esa resolución, de redactar esa resolución, y la verdad que me gustaría volver a ayudar al país, pero en ese tiempo que trabajé en relación de dependencia, yo siempre trabajé como abogado, ¿sabes? Me recibí a los 23, tengo 60. Sí, siempre Nunca, en tu línea de profesional. claro. Y fui para atrás económicamente. Perdí un montón de plata, sentí que hice muy bueno para el país, pero me di cuenta, pues es que no me gusta la actividad política. Hace falta que haya actividad política y me parece genial que haya actividad política, pero lo mío es la profesión. Entonces, si ahí está la posibilidad de volver a trabajar, me gustaría ayudar y trabajar, pero sin cargo y sin sueldo, sino trabajar. Hay mucho para hacer, pero es bastante difícil hacer en Argentina. Sí. Yo soy de hacer, no de hablar y charlar, sino de hacer. Y me cuesta. Dime, tú como un profesional de la justicia, pero también como ciudadano, ¿qué hay que hacer con Cristina Kirchner en cuanto a las demandas judiciales que tiene contra ella? Yo creo que con todos los políticos, Macri, si cometió delitos, Cristina Kirchner, la actual vicepresidenta, a todos deben condenarlos, no a los 14 años y dejando el expediente durmiendo, sino que deben ser severos, más severos incluso que con el ciudadano común y corriente. Eso va a dar un ejemplo para que la justicia se aplique como corresponda. Entonces, si robaron, si tienen actos de corrupción, aún con un hecho menor, deben responder, y deben responder con prisión como corresponde. Eso dará un ejemplo. Yo me acuerdo, mira, una época en que Bush había usado, el presidente Bush, un helicóptero para una actividad que tenía que ver con su partido, y fue un escándalo en Estados Unidos. Sí, señor. Acá los gobernadores usan los aviones sanitarios de las provincias pobres. La presidenta utiliza para viajar a su provincia y cuesta fortuna cada vez que cada viaja viaje sale $100.000 cada vez que va. Y lo pagamos nosotros, ¿no? Lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, simplemente por comodidad de ella, porque tiene el domicilio en Santa Cruz y va a la casa de fin de semana. Y esto es común y corriente. Bueno, si estos pequeños actos que son de corruptela o de abierta corrupción se sancionaran, la cosa cambiaría. Entenderían que ser funcionario público es ser servidor público. Nadie te obliga a ser funcionario público si no querés. Yo cuando estuve y trabajé para el ministro Bullrich y fui director nacional, yo dejé mi estudio. Podía ejercer la profesión, pero me llevó toda la dedicación. Si no lo querés hacer, como yo ahora digo, yo no quiero volver, no lo hagas. Nadie lo obliga. Ahora, si son funcionarios, deben ser totalmente transparentes y no deben usar un peso, un centavo del Estado. Y si no les gusta, que se vayan a su casa, que se dediquen a otra cosa, que pasen música en los casamientos, que hagan cualquier trabajo. Eso es muy digno. Pero no ser funcionarios públicos usando los recursos cuando encima tenemos un nivel de pobreza que supera el 50%, Agustín. Esto no es Suiza, precisamente. Entonces, claro, entonces con eso es indignante, es inaceptable. Y por supuesto que la denunciaron por todas estas acciones, pero bueno, no ha pasado nada. Bien. Fernando, hay muchos temas para charlar contigo. Me gustaría tener mayor continuidad y que no pase tanto tiempo en volver a hablar contigo. Sé que sos un hombre muy ocupado, tienes mucho trabajo. Bueno, yo también, pero no es lo mismo. Así que me gustaría renovar esta conversación dentro de un tiempo prudencial, porque hay muchos temas para hablar de la justicia, de la política vinculada a la justicia, de los protagonistas de la política metidos en fardos donde la justicia no actúa como tendría que actuar. Así que me gustaría mucho que renováramos este contacto dentro de poco tiempo. Siempre me las voy a arreglar para tener el tiempo para hablar con vos, porque es un placer.
Encima, con las ciudades que más me gusta del mundo son Nueva York y Miami. Te Ya. esperamos por aquí. Con qué gusto. Espero, hace mucho que no voy. Voy, te aviso y vamos a tomar un café, vamos a cenar. Un café, en Miami. Va a ser un ok. gustazo. Ok, te agradezco infinitamente, Fernando, te deseo la mejor de la suerte, sos un exitoso, sos una persona reconocida profesionalmente, respetada, por lo tanto es un gusto para mí poder conversar contigo de tanto en tanto. Un abrazo. Lo mismo te digo. Muchas gracias, Agustín. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. El doctor Fernando Soto, abogado. No lo describo más porque tiene títulos y tiene reconocimientos como para estar toda la tarde por aquí. Mientras tanto, vamos a esperar una nueva oportunidad que nos ofrezca el doctor Soto para volver a charlar con él. Hacemos la pausa y venimos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.